Buenos días a todos y bienvenidos al programa Mentes en Diálogo. Hoy tengo el placer de presentar, a una gran psicóloga, pero también una amiga, Stephanie Fisher. Stephanie es psicóloga psicoterapeuta, está especializada en psicología humanista. Ella se formó en la Universidad de Plymouth, en Inglaterra, y luego también hizo la especialización en el Instituto Galene de Madrid. Actualmente se está haciendo también una formación en lo que es terapia transgeneracional. Stephanie es políglota, habla muchos idiomas, ella es alemana, pero se crió entre Inglaterra y España. Entonces, tiene la oportunidad de poder hacer terapias en inglés, alemán y español. Actualmente trabaja en Valencia a nivel presencial y también en modalidad online. Buenos días, Stephanie. Buenos días. Si tienes algo que añadir a la presentación, pues encantada. Vale. Pues hoy queríamos hablar un poquito, vamos a tocar un tema principal, que va a ser el del enfado y la rabia. Pero como Stephanie vamos a enfocarlo más en la especialidad, ¿no? Como Stephanie es de la corriente más humanista, pues hay varias corrientes en la psicología, como sabemos, está la cognitivo-conductual, la humanista, la analítica, la sistémica. Y muchas veces no se sabe muy bien cuál es la diferencia ni qué aporta cada una. Entonces, hoy comenzaremos entendiendo brevemente qué es la psicología humanista y cómo desde este enfoque se comprende una emoción tan relevante como es la emoción del enfado o la rabia. ¿Vale? Aquí vamos a profundizar en qué ocurre cuando el enfado se reprime, cuando no sabemos identificarlo o cuando nos cuesta permitirnos sentirlo y cómo esto puede afectar a nuestra salud, ¿no? Cuando no identificamos, cuando no nos lo permitimos sentir, también a nuestras relaciones y a nuestra capacidad de poner límites. Entonces empezamos con la primera pregunta y sería, para empezar, ¿qué es la psicología humanista y qué la diferencia de otras corrientes como, por ejemplo, la cognitivo-conductual o la analítica, sistémica, etcétera? Yo cuando me quise especializar miré varios másters y ahí es donde aprendí también sobre psicología humanista. Antes no lo conocía. Y yo lo entiendo o me lo explicaron que es la psicología, la psicoterapia de tercera generación, que es como la evolución de, pues entiendo que hace muchos años la persona que tenía dolencias psicológicas, emocionales, se le consideraba loco o loca, luego enferma y ahora ya entendemos que pues, es humana, ¿no? Es parte de ser humana tener pues también dolencias psicológicas, emocionales. Y la psicoterapia humanista, o tal como lo entiendo yo, pues tiene ese encuadre, ¿no? De no es que te pase algo a ti, o que algo vaya mal, es más un enfoque de querer entender, ¿no? O sea, si una persona tiene pues un síntoma o una dolencia, es decir, vale, pues vamos a intentar entender de dónde viene y qué necesidad hay detrás. Entonces, es un enfoque que yo entiendo es un poco más optimista, más empodera a la persona, no está ese... no es como ese encuadre de enfermedad que hay que tratar, es más un síntoma que hay que entender. Y eso me gustó mucho, ¿no? Es como, sí, un enfoque más integrativo. Y entiendo que... Sí, no, y luego que el síntoma, que entenderlo eso, claro, es un abanico, porque para ahí tienes que luego, como que muchas de las heridas que parece que tienen los adultos, o sea, muchos de los síntomas que se presentan en la vida adulta vienen de heridas en la infancia o, como muy bien ahora estás estudiando también en la terapia transgeneracional, muchas veces esas heridas no vienen ya solamente de la infancia, sino que son transmitidas de generación en generación, ¿no? Al final hay varios tipos de terapia, pero yo creo que todas un poco se complementan, ¿no? Y al final hay que mirar un poquito ese síntoma, como tú dices, no tratarlo como una etiqueta, tal,
punto, estás así, no te puedes desplazar de esto, sino como el resultado de un aprendizaje, ¿no? Y ahí es entender ese aprendizaje de dónde viene. Sí, la terapia cognitivo-conductual es una de las terapias humanistas que también me formó en ella, o también la Gestalt, las terapias corporales, Sí, ¿no? claro. Y de hecho casi todas las psicólogas, psicólogos que conozco trabajan de una forma integrativa, ¿no? O sea, Sí, se van formando porque también es una ciencia que pues estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Cosas nuevas, cosas que integrar y entonces creo que es importante, ¿no? claro. Seguir formándose. Sí, es que además meterte solo en una corriente parece que limita mucho, ¿no? Muchas veces algo que funciona en una persona no funciona en la otra. Hay gente más que es más corporal, que, ¿no? Entonces tienes que trabajar, o que es más experiencial. Hay gente que a lo mejor trabaja más con una especie, pues un diálogo socrático, ¿no? A poner en cuestión o no ciertas creencias, ¿no? Que la persona tiene y a lo mejor viéndolas, ¿no? Y dándose cuenta. Entonces, es como dices tú, hay que ver, porque si no, es verdad, todo suma, yo creo que todas las corrientes suman, aportan, y si no sería pues un poco limitante, ¿no? El enfocarse solo en... Sí, y lo que dices tú, ¿no? O sea, también de la psicoterapia humanista, tal como lo he aprendido yo, pues contamos con un sistema más físico, contamos con un sistema más racional y contamos con un sistema más emocional, incluso espiritual. Y entonces Ujú, hay personas que tienen más apertura desde la mente o el cuerpo y entonces pues empiezas por ahí. claro. Pero la teoría y también la práctica dice que pues una persona, o sea, el mayor bienestar que podemos lograr es tener el cuerpo sano, la mente sana, emocionalmente sanos y que, ¿no? que esté equilibrado y haya un buen funcionamiento. Y por lo tanto, hay que trabajar, creo que los tres, y Ujú. luego se influyen también Claro, entre ellos. exactamente, exactamente. Una enfermedad física influye en tu estado emocional, y tu estado emocional Mental, influye en tu cuerpo, ¿no? También. efectivamente. Mm. Se somatiza, y muchas veces incluso enfermedades más graves. Entonces, lo que nos lleva un poquito a meternos en el tema del enfado. ¿Cómo se entiende la emoción del enfado o la rabia? Y aquí dentro de esta pregunta también te diría para qué sirve y cuál es su función adaptativa. ¿Qué me O sea, dirías? el enfado, sobre todo últimamente, ha salido como en consulta, ¿no? Varias veces. Ujú, em, y suele tener como una connotación negativa. Entonces, yo muchas veces soy como representante positiva de la rabia, ¿no? De ujú, recordar a la gente, pues, que es una emoción importante, única en su misión y en su forma de ser, como todas las emociones, pues, ¿no? Tienen su función y la rabia, pues, tiene una muy importante, es la que más nos defiende, nos protege, busca que seamos consideradas, em, que nuestras preferencias y necesidades sean ujú. vistas y, y eso está muy vinculado a la satisfacción sí, a satisfacer nuestras necesidades. Ujú. Puede ser, Em, sí, a mí lo que me parece muchas veces que la gente lo confunde, ¿no? O sea, es lo que dices tú, esta función adaptativa que tiene el enfado, pero que la gente ve el enfado y la rabia como también la reacción, ¿no? O sea, es decir, ya entramos un poco en la regulación emocional. O sea, mucha gente yo creo que identifica, me enfado, grito, tiro algo, no sé, ya, insulto, ¿no? Y entonces, yo no sé si... ya, Creo que ahí está un poco el problema, que hay gente que lo lleva mal, ¿no? De hecho, hay mucha gente que cuando hay conflicto o hay dos personas eh, hablando con un tono más alto, lo pasan mal, ¿no? O sea, entonces ahí yo creo que hay una diferencia entre entender ¿no? Y identificar ese enfado que tiene su función de protegerte y su función de activarte, como has dicho tú, ¿no? De movilizarte para un cambio, ¿no? Cuando uno siente enfado, siente que algo es injusto y algo... efectivamente.
Pero luego está el cómo tratar ese enfado, ¿no? El cómo, qué hacer con ese enfado cuando lo tienes, ¿no? Sí, y para eso creo que es muy importante entender el enfado, o sea, o entender la rabia como emoción y mecanismo. Y la rabia que no se siente entendida crece. Entonces, la energía, porque las emociones yo lo comparo con energías, ¿no? O sea, se crea espontáneamente y luego la tenemos en el cuerpo. Y si prestamos atención lo podemos notar. Y pues que, ¿no? Se activa la rabia y puede ser de lo más sutil. Y lo sutil es como una sensación de esto, esto no, esto no me gusta, no lo quiero. Esto ya es rabia. O sea, rabia, yo digo muchas veces, es como lo que está detrás del no y del yo, ¿no? O sea, no, no quiero esto o yo quiero esto. Eso ya es rabia. O sea, la energía de la rabia. Y cuando logra ser visto, entendido y respetado, no, no quieres eso, vale, pues no, no te lo ofrezco más, se relaja. Y si alguien insiste, pues crece. Te he dicho que no. Y eso puede ir hasta, ¿no? Si eso es lo más sutil, pues lo más intenso pues sería lo que dices tú, que ya vamos a lo que vemos como más agresivo o más violento incluso. Vale. Y desde como yo lo aprendí, la única regla, pero es muy importante, de la rabia es no hacer daño. No hacer daño ni a ti mismo, ni a otros, ni a objetos, con excepción, porque cuando trabajamos con la rabia a veces pues sí que usamos objetos para, para sacar la rabia, ¿no? Escribiendo, incluso rompiendo algo, pero de una forma em, controlada. Ya. Pero lo impulsivo de tiro el móvil a la pared, pues no, eso estaría fuera del límite de la rabia sana, porque queremos una buena relación con la rabia y si luego nos sentimos mal, hemos roto algo, sentimos vergüenza, pues eso hace que tengamos una peor relación con la rabia. Sí, culpabilidad, ¿no? También cosas que sé, ¿no? Con la rabia es lo que dices tú, si se actúa y se deja uno completamente llevas como parte que ya no hay esa parte de regulación, ¿no? O sea, al final, como seres que nos desarrollamos desde la infancia, la corteza prefrontal es la que nos ayuda a regular esa amígdala, que es la que siente que hay que escuchar, pero que también hay que regular para saber cuál es la necesidad y poder, ¿no? Decirla. Pero has hecho algo muy interesante, parece que cuando no eres capaz de poner esos límites, sino de escucharla, ¿no? Has hecho lo del yo y lo del no. Claro, a lo mejor luego se puede intensificar porque esa energía, ¿no? O sea, se mantiene en el cuerpo. Nosotros, pasa algo muy, muy, muy importante en el cuerpo. Nosotros cuando tenemos una emoción también hay dentro fisiológicamente hay cambios hormonales, ¿no? Producimos más cortisol, producimos más adrenalina y si esa emoción no viene a escuchar parece que un poco se bloquea dentro del cuerpo. Por lo que lleva a que, sí, una cosa es una rabia en un momento determinado, pero ¿qué pasa cuando esa rabia y ese enfado se cronifica? ¿Qué pasa cuando no eres capaz nunca de escuchar a tu enfado, de escuchar tu rabia? A largo Pues plazo. se acumula, ¿no? Si te lo imaginas como energía, ¿no? La rabia se genera porque quiere conseguir algo, ¿no? Quiere que la otra persona vea de esto no lo quiero o yo quiero lo otro, con el ejemplo de antes. Y si eso no lo consigue, porque la otra persona es más insistente o incluso no nos lo permitimos expresar con tanta, ¿cómo decirlo? Insistencia, ¿no? Para conseguir lo que queremos, pues parte de esa energía se queda atrás en el cuerpo y eso con el tiempo pues va acumulando. Y generalmente, cuando no tenemos esta buena relación con la rabia, nos movemos en los dos extremos, están relacionados. O sea, tenemos mala experiencia con la rabia, hace que la reprimamos. La reprimimos, hay una acumulación de esa energía que en algún momento tiene que salir. Entonces, es más probable que en algún momento explotamos, ¿no? O nos sale de una manera, ¿no? Un poco descontrolada, luego nos sentimos otra vez mal
nos confirma de que debemos evitar o nos da miedo la rabia, entonces estamos entre dos extremos de no suficiente o demasiado. Además, hay muchos estudios, ¿no? Que la represión ya no es solamente que luego digas el extremo, ¿no? De pum, ¿no? De explotar, sino que hay muchos estudios que también relacionan con la represión de la rabia y el enfado con enfermedades físicas, o sea, con enfermedades. Sí, Gabor Maté, por ejemplo, es uno, ¿no? Exactamente. que... Bueno, esto yo diría también es una explosión, pero puedes, Claro, o pero en el cuerpo. implosión, puedes explotar hacia afuera o puedes implotar Sí. hacia adentro. Entonces, comportamientos autodestructivos, autolesiones, también está relacionado con la rabia mal gestionada. Sí, 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 sí. Y, No, el tema de las enfermedades, como dices, implosión, como enfermedad autoinmune, tu propio cuerpo te ataca, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Es darnos cuenta si estamos en esa compensación de tengo malas experiencias con la rabia, me da miedo, tiendo a esconderla o evitarla, pero ¿no? Darte un paso hacia atrás y ver que esto me está funcionando o estoy en esta compensación. Es decir, vale, si quiero salir de aquí, tengo que encontrar el punto medio que yo diría es la asertividad. Ya. ¿No? Cuando estamos en la asertividad, estamos, ¿no? Nos tenemos muy en cuenta a nosotras mismas, pero también al otro y al entorno. Ya. Ocupamos nuestro espacio, ¿no? Nuestra voz, nuestra opinión, nuestras necesidades y también tenemos en cuenta el dónde estamos, con quién estamos. Sí. ¿Dirías que la represión del enfado a nivel emocional y mental, cómo podría afectar? Hemos hablado un poco de la parte física y de la parte un poco de los extremos, pero me refiero a un poco a otro tipo de, ¿no? Porque esa emoción al final parece que muchas veces se convierte, ¿no? Se puede convertir en otra emoción o puede traer a estados de ansiedad, ¿no? No poder poner límites o incluso de depresión, ¿no? Culpa, autoexigencia. ¿Qué opinas de esto? Cuando una emoción no es vista o cuando una emoción, porque a mí me pasa también en consulta, ¿no? Que me encuentro mucha gente que lleva mejor una emoción que otra, ¿no? Por decirte, hay gente que conecta más con la tristeza o se siente más cómoda con la tristeza que con el enfado, entonces instrumentaliza la tristeza para, para un poquito sacar esa emoción que está dentro, pero luego la comunicación es muy difícil porque las emociones además no sirven para comunicar con el medio, o sea, es como son funcionales porque si yo me pongo triste, lloro, tú entiendes que necesito pues apego, necesito acercamiento, ¿vale? O si, ¿no? Y si estoy enfadada y lloro, ¿no? Ya, ¿Qué es lo que, confunde. claro, confunde a la persona y a la otra persona. Entonces, la otra persona al final tampoco entiende muy bien cuál es mi necesidad, al final se acaba enfadando, que pasa muchas veces en las relaciones. Entonces, esto me parece muy interesante también. ¿Tú cómo lo vives eso en consulta? Pues yo diría que esos son como emociones de primero o segundo grado, ¿no? O sea, el primer grado es la emoción inicial, pero eso puede activar emociones secundarias, ¿no? O sea, Ya, a mí me puede dar miedo mi rabia o a mí me puede dar rabia mi tristeza. Cuando no la entiendo, no le quiero dar espacio, me puede irritar y entonces eso ya, estar con la emoción ya es suficientemente complicado, no lo queremos complicar aún más. Entonces, eso es parte del aprendizaje emocional también de esto inicialmente qué era y cuál es mi relación con pues cada emoción, ¿no? Y es ver, vale, yo con mi rabia la sé identificar, la entiendo, la permito y ahí también está el controlo yo mi emoción, que es como debería ser, es como una brújula interna, la noto y hago algo con ella, o controla mi emoción a mí y voy un poco detrás y luego intento reparar ya. y
Desde la psicoterapia humanista, tal como yo lo aprendí, pues la rabia está muy vinculada al poder. Entonces, cuando tenemos la rabia demasiado baja, ¿no? Lo que dije antes de que tiene que ver con el que quiero yo, qué es lo que no quiero, pues nos solemos sentir poco poderosas. Como mi opinión no cuenta, mis necesidades no son, no sé. Ujú. Y si tenemos demasiado, pues somos demasiadas poderosas, que no suena, en principio suena bien, pero no, Todo no bien, lo es, ya. ¿no? Ujú. Porque hay también, o sea, demasiado o no suficiente siempre, bueno, siempre, suele tener un efecto negativo en la seguridad, la confianza, la conexión, Ujú. o con nosotras mismas o con el otro. ¿No? Si es demasiado bajo, suele ser con nosotras mismas, y es demasiado alto, suele ser con otros. Ya Ya, compensamos, ¿no? Controlando o ya. no confiando. Entonces, em, Sí. Lo que pasa es que a veces yo lo que veo, yo creo que muchas veces, y yo he tenido esta pregunta, ¿no? Pero ¿cómo sé, no? O sea, a veces somos un poco analfabetos emocionalmente. Te digo que hay que volver a las bases de que, o sea, cuando la gente no sé, por decirte, ¿vale? Te pongo un caso, por hablar de un caso concreto. Vas un día al trabajo y tu jefe, bueno, te grita por algo que tú no has hecho, ¿vale? o por Claro, algo que has hecho, o gritar por algo ya, yo te diría que... conectamos con la rabia, ¿no? Es decir, es algo que yo no he hecho, me lo Mm, como, ¿no? O sea, total. como conectamos un poco con... Entonces, claro, tú dices, ¿no? Mucha gente les pasa cosas, pero no saben cómo se tienen que sentir. Y ni siquiera en el cuerpo muchas veces lo notan, ¿no? Porque la vía fisiológica es mucho más rápida que luego, primero nos pasa en el cuerpo, porque a nivel de supervivencia lo necesitamos para poder dar sangre a las extremidades y salir corriendo si es un peligro, y luego nos damos cuenta de las cosas, luego las pensamos, ¿vale? Entonces, el Mm, cuerpo nos habla muchas veces y no escuchamos. Pero es que las mismas situaciones que nos pasan no sabemos muchas veces qué emoción nos saca. Yo, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Yo tengo casos en el que a lo mejor me dicen, no, pues, y luego tú cómo has reaccionado. Me dice, pues me he puesto a llorar en el baño. Y mm. claro, yo pregunto, ¿pero te sentías triste? No, porque el llanto no lo relacionamos con, ¿no? No lo relacionamos con el enfado, ¿no? De hecho, el enfado te activa, ¿no? El llanto te pone un poco más pasiva, te encierras en tu sitio y tal, pero ante algo que te está provocando o que Mm, realmente sería, ¿qué te provoca esto? Hay gente que reacciona con lo que te he dicho antes, ¿no? Con esa tristeza, no sabe cómo se tiene que sentir. Eso es muy importante. Entonces, al final, volvemos un poco a las bases de que no nos educamos o no nos educan ni en los colegios ni en ningún sitio a escuchar realmente nuestras necesidades y las emociones. Y muchas veces, ahí, sí, yo me doy cuenta que tenemos que ir muchas veces a lo básico. a la psicoeducación, sí, y la verdad es que eso a mí me da bastante rabia, Ujú. porque digo, jolín, o sea, nos han complicado un poco la vida. Tenemos tanto avance tecnológico y, ¿no? En muchas áreas, y lo emocional, interrelacional, o sea, se ha descuidado un montón y no entiendo del todo por qué, porque siendo seres humanos yo creo que es una de la, sí, de los conocimientos más importantes. Y hoy en día, mira lo que está pasando en el mundo, lo veo muy relacionado, ¿no? Es de Ya. falta de inteligencia emocional. Además que las emociones nos guían, ¿no? Nos guían a tomar decisiones. De hecho, las decisiones, Deberían guiarnos, claro. ¿no? Debería ser como un superpoder. Y hoy en día, ahora mismo, lo que estoy viendo como que está teniendo Sí, totalmente de acuerdo. mucho ¿no? Muchos estudios sobre el sistema nervioso. Y está súper relacionado, ¿no? De la gestión emocional y el sistema nervioso está súper vinculado. Entonces, de hasta qué punto puede contener mi sistema nervioso esta emoción. Y cuando lo supera, se activa ¿no? La lucha, huida y la supervivencia.
y ya no controlamos la emoción, ya nos controla a nosotras. Ujú. El ejemplo que has dado, ¿no? Por eso creo que es muy útil tener esta imagen de emociones y energía. Entonces tú vas y tu jefe o tu jefa te grita y pues por algo que ni has hecho, ¿no? Entonces ahí estás en un conflicto y esto genera mucha energía interna, ¿no? Mucha emoción. Y entonces tenemos estos tres sistemas, pero también hay una prioridad y lo físico suele tener prioridad porque es la supervivencia. Ujú. Entonces, esa energía de alguna forma tiene que salir. Lo ideal sería que, ¿no? Que entendamos lo que es, sabemos gestionarlo y conseguimos lo que necesitamos. Pero si eso no es posible, pues la prioridad es sacarlo. Entonces, a veces pues sale llorando, incluso a veces sale sudando, otras veces tenemos como, ¿cómo se dice? Shaking, Ujú. ¿no? Temblores. Como Ujú. temblores. Y todo eso es el cuerpo sacando esa energía. Los animales son, ¿no? Se puede ver muy bien que como se Sí, sí, pero puede. al final no ves tu necesidad. O sea, la sacas, pero Ujú. no eres capaz de actuar de acuerdo a lo que necesitas, ¿vale? Porque en este caso, por ejemplo, del jefe, a lo mejor lo que necesitas es hablar con él y decirle que no te parece bien, ¿no? Asertivamente decir, oye, tal. Y en este caso, cuando no, o sea, te digo, porque nos guían, todas las emociones nos guían porque hay algo detrás, hay una necesidad a tomar una decisión. Tía, te digo, yo Sí, digo a mis pacientes, la persona con la que te casas, el trabajo que eliges, las decisiones más importantes de tu vida, las tomas basándote, ¿no? Guiándote de esa emoción, porque no están separadas, o sea, la razón y la emoción, de hecho, la emoción te guía, ¿no? La razón, lo que está bien, lo que es ético, lo que está bien, lo que no, tal. Y en este caso, tú lo que necesitas es justicia, porque ha sido injusto. Y si te pones a llorar en el baño, seguramente sí. no vas a expresar. Necesitas justicia, pero sobre todo necesitas seguridad. Entonces, esto es un ejemplo de una situación con una figura de autoridad. Entonces, si tú estás con una jefa buena, ¿no? Que como tiene inteligencia emocional, te escucha, te quiere apoyar, quiere lo mejor para ti, pues entonces tener esas habilidades Sí, puede ser útil. Pero también puedes tener que ver con una jefa no muy buena, ¿no? Que es más, tiende más a la tiranía y que no, no te escucha, decide por y para ti, es injusta. Y ahí, aunque tú tengas todas las capacidades del mundo, ahí no vas a poder avanzar, pero eso sobre todo es porque estás en una relación donde el poder no es igual, ¿no? Estás en una dependencia. Y eso suele tener mucho que ver con pues, las experiencias que ya tenemos con relaciones donde el poder no está equilibrado. O sea, todo lo que es los padres, los profesores, ¿no? O sea, donde hay relaciones de dependencia, lo que suelo ver es que lo repetimos. Es decir, nos solemos reencontrar en dinámicas muy parecidas a las que ya estamos acostumbradas. ujú, Entonces, si estamos acostumbradas a una cierta dinámica con poder y rabia de nuestra infancia, eso es lo que tenemos normalizado, son las herramientas que nos han dado y, como no, son las que también aplicamos cuando nos encontramos en situaciones de sí. injusticia, de Sí, conflicto. sí, y eso es totalmente. Y ahí ya muchas veces están los bloqueos, ¿no? Los bloqueos que digo, por ejemplo, tú en la infancia, si te pasa algo así, puede ser funcional, que tú te vayas a la habitación, ¿no? Te desfogues, ¿no? Porque no tienes el control. Pero en la vida adulta, a lo mejor, esa forma, ese recurso, ese coping mecanismo que tú utilizas en la infancia, lo sigues utilizando a día de hoy y ya no es funcional.
Después funcional para sobrevivir en un entorno donde tú no tenías absolutamente ningún control. Pero ahí es donde entramos un poco en la toma de ese, ¿no? En volver a tomar ese control y ver un poquito qué funcionalidad tiene ese mecanismo de coping, ¿no? Entonces, aunque tengas un jefe tirano, ¿no? El poder también poner tus límites, ¿no? Sí, y es, ¿no? También darte cuenta, o sea, los coping mechanisms creo que son muy importantes. Hombre. Hay también importante de ser consciente de ellos y usarlos de una manera consciente. Entonces, yo ahora en terapia con adultos seguimos usando, ¿no? El de gritar, tirar el cojín, ¿no? De darle puñetazos a algo suave, siempre que eso, no hagas daño, pero que puedas sacar esta energía. Porque si ya está acumulada y nos supera, pues efectivamente es como se nubla nuestra mente racional y primero tenemos que desahogarnos, que a nivel emocional ser niños o adultos es muy parecido. Primero hay que desahogarse, pero de una forma controlada y que para nosotros esté bien, para luego decir, vale, ¿aquí qué ha pasado? ¿Qué quiero hacer con esto? Estoy en un ámbito de trabajo donde me someten, no me respetan y esto es algo, ¿no? O sea, aunque pongo mis límites y expreso mis necesidades, pasan de mí, pues mira, ¿no? Me busco otro trabajo si puedo. O logro expresar cómo es para mí, qué es lo que quiero, la otra persona me escucha y hay una negociación y una Pero reconexión. ya pienso que si lo logras expresar, esa emoción no se contiene tanto. Si ahí llegas, o sea, porque muchas veces no es resolver lo que pasa, sino el poder poner esos límites, ¿no? Muchas veces yo creo que expresando nuestras necesidades no vamos a conseguir todo lo que queremos, eso está claro, ¿vale? Pero hay una Ni es diferencia. necesario. Exactamente, exactamente. Pero hay una diferencia ya. Yo creo que ese bloqueo emocional del que tú hablas, que justamente está más contenido cuando no escuchas la emoción, cuando la reprimes, cuando no la mueves, cuando no haces lo que te está pidiendo. Claro, pero eso es, ¿no? Yo lo veo como también como tenemos esos tres niveles emocionales. Una es la adaptativa funcional del aquí y el ahora de, has dicho esto me molesta, te digo que me molesta y espero que lo tengas en cuenta y influya ¿no? tu forma de tratarme en el futuro. Eso es el aquí y ahora. Luego, el nivel más profundo tiene que ver con todas las situaciones del pasado que están relacionadas a esto. ¿No? O sea, este conflicto me puede recordar a algo que ya me ha pasado varias veces. Varias veces me he sentido que me hablan o no me respetan y esto es el nivel donde trabajamos, también se llama el trabajo con el niño interior. Claro. O la niña interior, ¿no? Es ella que tiene pues mucha memoria también de situaciones parecidas y si ella lleva guardando emociones y recuerdos dolorosos que está relacionado con esta situación, nosotras en esa situación no podemos sentir ni reaccionar de una manera tan adaptativa o neutral, Claro. porque lleva, ¿no? Sí, hay un Está trigger. cargado. Sí, 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 sí. Lo que has dicho Y antes eso, de repetir patrones, ¿no? ¿no? y para hacerlo más funcional y más probable que podamos reaccionar de esta manera adaptativa en el día a día, pues es ayuda y es muy importante ir descargando y curando y cuidando también de este nivel intermedio que es la niña, ¿no? Representa todas las experiencias del pasado que a la aún no niña están que resueltas. necesita, ¿no? Muchas veces también metiendo a alguien que le ayude en ese momento. O sea, hay muchas maneras de trabajar con el niño interior y es un trabajo maravilloso y súper bonito. Sí. Porque es como dices, ¿no? Yo muchas veces digo, estoy trabajando con adultos, pues estoy trabajando con sus niños, ¿no? Con los niños que llevan dentro, porque son esos triggers, esas cosas que se quedan ahí, que es lo que hay que trabajar. Y entonces tú puedes acompañar a ese niño en el que se siente más empoderado, en el que ahora, en ese momento, en esa situación, tú le traes esos recursos y tú le traes que necesita, ¿no? Desde hoy, desde lo que tú ya has construido hoy. Sí. Y es un trabajo súper, súper bonito.
Voy a ir a otra pregunta con respecto al enfado, y es que me parece que, o sea, tú, por lo que ves en consulta, en terapia, ¿crees que hay perfiles que suelen tener más dificultad para conectar con su enfado? ¿Sueles encontrarte con algún tipo de perfil? Creo que es bastante bien repartido. O sea, no lo relaciono con ningún perfil, sino lo relaciono con la experiencia. O sea, Ujú, las experiencias que hemos tenido con la rabia, que nos hagan espacio, ¿no? También en la infancia, que también nos consideren a nosotros, cómo se relacionan y cómo se negocian conflictos entre los padres o ¿no? los adultos ¿no? cuidador. que tenemos en nuestra infancia, Ujú, eso creo que es lo que más define luego nuestra relación con la rabia y eso hace que, ¿no? Cómo nos comportamos nosotros, que sí es verdad que luego eso puede em, causar que seamos una persona con la autoestima un poco más baja, eso es, ujú, ¿no? Cuando la rabia es demasiado baja o que tendemos a controlar o tenemos comportamientos obsesivos, puede estar relacionado porque hay falta de confianza, entonces, ¿no? Gestionamos esa necesidad en el control, pero eso lo veo más como el síntoma, no como la causa. Y en ujú. psicoterapia creo que es cuanto más profundo puedes trabajar, más efecto también tienes, Ya. ¿no? Más resuelves, más y no estás solo en la superficie como intentando apagar fuegos, sí, ¿no? Por eso, ¿no? De intentar entender que ahí vas de lo racional a lo emocional, al niño, de por qué te molesta que te ha hecho esto, vas a las creencias, porque no me siento tonta o me siento, cuando me habla así, me siento que me quiere hacer daño. Ya no estamos en lo racional, ahora ya estamos en lo emocional y si le damos espacio a ese mundo, podemos ir viendo de por qué crees eso. Eso no te Mm, lo has inventado, eso tú lo crees por algo que te ha pasado, por algo que has vivido. Y ahí se corrigen también las creencias ya. limitantes. Ujú. ¿Te encuentras mucha resistencia cuando vas a niveles muy profundos? Porque sobre todo en muchos casos, ¿no? Es, ¿no? O sea, hay pacientes que quieren y hay pacientes con los que ya sabes que sacar esos mundos o esa parte más profunda todavía lleva un mayor dolor al que mucha gente no se quiere enfrentar. O sea, quiere cuidar, o sea, quiere Y es curarse, quiere muy sanar, importante, sí, sí. Es- pero luego... y, y creo que eso lo veo como una parte de las más importantes de mi trabajo, es ir con mucho cuidado de ir lo suficientemente lejos para no em, descuidar lo que me está pidiendo la persona o a veces el síntoma, pero no ir demasiado lejos porque ahí puedes retraumatizar si vas Exactamente, demasiado rápido. exactamente. Entonces, lo que dijiste también al principio de a veces hay que hacer bastante trabajo racional para poder acceder a estos niveles más profundos. Y Ujú. la resistencia, los bloqueos, son es una parte muy importante de la terapia, porque lo que ahora vemos como un bloqueo, si le das la vuelta, es protección. O sea, Claro, eso solo está porque en algún momento lo necesitábamos para protegernos y seguir adelante. Ahora que ya no lo necesitamos a nivel racional, pero a nivel emocional, pues aún no se ha integrado, pues sentimos que nos bloquea. Y entonces trabajamos con la resistencia, ujú, no en contra de ella, con ella. claro, Y hay mucho trabajo también de explicar y convencer. ya, ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿para qué nos vamos a meter aquí que obviamente no apetece y es desagradable? exactamente. Para Sí, esto,
vale, esto me convence y a veces la respuesta es, bueno, me gusta la idea, pero no es el momento. Y es como, vale, ¿no? Pues no es el momento aún, eso hay que respetarlo. Claro. Y el proceso terapéutico a veces no es una línea recta, a veces va en cachitos, trabajamos un poco, descansamos, luego trabajamos un poco más. Y la vida, eso, si estás atenta, la vida te dice lo que toca trabajar y, y lo que es necesario. Ya. Si no te limita y no te bloquea y no te causa, no es un síntoma que te cause un problema, pues no, no hace falta Ya, trabajarlo. ya. ¿Y cómo trabajas en la terapia humanista la recuperación de un enfado sano? Pues hay, ¿cómo trabajo en la recuperación? Depende un poco de en qué lado está la persona, ¿no? O sea, a veces se identifica más con la víctima de la rabia demasiado alta de otra persona y a veces se identifica con, no, yo tengo miedo a mi propia rabia Sí. y debo reprimirla, o sea, o si tengo una mala relación con la rabia. Ujú. Entonces, en el primer caso, tiene más que ver con resensibilización de su propio cuerpo, es como un despertar, ¿no? De notar que yo Vale. también siento Ujú, rabia, cómo y dónde. ujú. Y en el otro extremo, el primer paso suele ser el sacarla, ¿no? Ya. De encontrar Ujú. formas para tener esa válvula para sacar rabia, que el deporte es Me ha una muy costado buena opción. con pacientes que no encuentran rabia, que no encuentran el enfado, que no conectan con el enfado, que tú quieras trabajarlo, pero que sea muy difícil para ellos. Sí, sí. Y muchas veces, o casi la mayoría, cuando no hay enfado, y eso, ¿no? Es cuando están contando algo, ¿no? Están reviviendo algo donde yo me esperaría enfado porque hay una injusticia y Exactamente. no veo enfado, yo se lo reflejo. Yo le digo, me sorprende. Si me pasaría a mí, yo estaría también enfadada, también Ujú. dolida, pero también enfadada, porque es injusto. Y eso también te hace reflexionar de, ostras, ¿cuánto de lo que yo vivo como tristeza o, ¿no? energía que te deprime, en realidad era rabia? Y ahí ya, ¿no? Con cada como luz de conciencia que le pones encima de algo, ¿no? De cómo lo ves, lo cuestionas, eso ya hace que cambie, Ujú. ¿no? La siguiente vez ya dices, ostras, esto es verdad, esto también tiene un punto de injusticia. Ujú. O muchas veces ayuda a pensar fuera de una misma, ¿no? Si esto le pasaría a tu amiga o a tu hija o a... ahí muchas veces sí sienten rabia, pero con una misma no, Sí. ¿no? Y eso también como hace un puente entre tal como lo vives tú y como más racionalmente dices, vale, sí, lo veo que aquí falta algo. Y Claro. entonces vamos como acercando esos mundos de lo que vivo y lo que pienso. Ya. Y, a ver, algo que me gustaría mucho que nos contaras un poco sería, desde el enfoque de como la gestal. Hay un trabajo que lo hemos hablado tú y yo algunas veces, el trabajo con sillas, creo que lo utilizas tú mucho en terapia. Mm. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste esta técnica? Y, por ejemplo, ahora en el caso que estamos hablando del enfado y de la rabia, ¿cómo podría ayudar a recuperar o integrar, ¿no? Porque muchas veces no se trata de recuperar, muchas veces se trata de integrarlo, el enfado reprimido. Pues por ejemplo, el ejemplo que diste tú, ¿no? O sea, si imagínate que viene alguien
a terapia que eso, ha tenido una situación con su jefe y era una injusticia y luego ve que va al baño y llora. Y entonces esto se puede trabajar con las sillas, poniendo a la persona en una silla y en una silla enfrente de esta persona a este jefe. Esto hace que en el entorno terapéutico, que es un entorno muy seguro, muy controlado, ¿no? Y eso también la relación entre persona y terapeuta es muy importante, ¿no? Que tú sepas, vale, yo con esta persona puedo experimentar, ¿no? Puedo hacer cosas que no suelo hacer, cosas que no suelo decir, sé que no voy a ser juzgada, aquí estamos para entenderme y para liberarme, ¿no? Y en ese entorno tú puedes ir experimentando estas sensaciones como con el tiempo un poco en pausa, porque no hay urgencia para reaccionar o hacer, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿vale? Esta situación con tu jefe. Ahora tómate el tiempo para, ¿no? Respirar y notar tu cuerpo. Lo que en su momento no pudiste porque estabas no, porque estaba activo en lucha y huida. Ahora, ¿no? Y eso es un trabajo. Primero conectas con el cuerpo, o sea, tú pones en la silla, ¿no? Su jefe, Sí. entiendo, pero le das el espacio de que conecte con esa emoción que en su momento es verdad, no No ha podido. Pero ahora que es un espacio seguro y controlado, pues a través de la respiración, porque la respiración aquí es súper importante, que ¿no? Solemos dejar de respirar o respirar poco profundo cuando no queremos sentir. Y entonces poner conciencia en voy a respirar, ahí estás en el cuerpo físico que se da cuenta que no hay peligro, estás a salvo. Vale, me puedo tomar el tiempo para conectar. ¿Cómo noto el cuerpo? ¿Qué sensaciones? ¿No? Y ahí es un trabajo muy somático también, ¿no? De dar la oportunidad a tu cuerpo a sentir, pero también a expresar. Y ahí puedes llorar, ahí puedes enfadarte, ahí puedes decir lo que querías decir pero no has dicho. Y eso te alivia mucho ese nivel intermedio que dije antes, ¿no? Del niño interior. Y eso hace que pues tengamos más acceso y más conexión con la parte racional, ¿no? Entonces, ahí a nivel mental, luego tenemos la información emocional de esto cómo es para mí, cómo me ha hecho sentir, que de esto no me parece justo, qué es lo que yo me esperaría. O sea, es todo no es instantáneo, es todo un proceso de trabajo, de entenderte a nivel físico, a nivel emocional, a nivel racional, pero con esa información, si te vuelve a pasar algo por el estilo, ya vas con ventaja. Vale. Que también a nivel, pues esto, espacio a esa emoción. Entonces. Y a tu sistema nervioso, porque tu sistema nervioso se está desensibilizando. Es una situación, sí, de conflicto, pero lo hemos, ¿no? Se llama roleplay, ¿no? Mucho del trabajo de las sillas también es roleplay, ¿no? Sí, entonces ya voy practicando esta situación donde en otros momentos se activa mi lucha huida porque se siente en peligro, lo tengo más normalizado, sé que es desagradable, pero no estoy en peligro, entonces ya tengo más capacidad de sostener esta situación, estas emociones, lo que me está pasando fisiológicamente, emocionalmente, ¿no? Cada vez tengo más poder, más capacidad fisiológico, emocional. No sé. Ya. Sí, se lo he explicado bien. Sí, sí, muy bien, Sí. muy bien. Sí. ¿Cómo diferenciarías cómo diferencia una persona
el enfado sano de un enfado destructivo. El enfado sano al enfado destructivo. Acordado o destructivo. Has dicho antes un par de ejemplos de tirar el teléfono por ahí, pero ¿cómo ves, no, una persona, dónde están esos límites, no? Es decir, ¿no? Porque hay veces, no sé si estarías de acuerdo que en algún momento a lo mejor pegar un grito, que se ve fatal, ¿no? En nuestra sociedad, ¿es siempre algo desbordado? ¿O en algún momento determinado es un enfado coherente con el nivel bueno... A nivel emocional, el enfado siempre es coherente. Cuando luego racionalmente decimos, ostras, me parece un poco exagerado, o ahora me siento mal con ello, eso suele indicar que este enfado no solo tiene que ver con lo que está pasando aquí ahora, sino también se ha colado algo del pasado. ¿No? Y entonces el problema creo que viene es cuando dos personas se juntan, tenemos a sus adultos, pero también tenemos a sus niños interiores. Entonces, aquí hay una conversación a nivel de, ¿no? El nivel 1, que es lo que está pasando aquí, pero también se le está removiendo cosas internas que tienen que ver con sus niños interiores. Entonces, cuando a mí algo me enfada y eso a la otra persona le asusta porque le parece exagerado, no lo entiende o le remueve algo suyo interno, entonces es más defensiva y no nos entienden, entonces ya estamos en una escala y en una dinámica de eso, de no entendernos y una experiencia más negativa con la rabia. Entonces, no es lo que pasa muchas veces en las relaciones, ¿no? Que algo nos ha enfadado, deseamos que eso se vea, se entienda y se tenga en cuenta, pero en el otro lado la otra persona se siente juzgada o que ha hecho algo mal o mala persona y más que ver a la otra persona que está enfadada o dolida, se está defendiendo. Sí, que puede ser, esos son niveles muy complejos, ¿no? Porque puede ser que ¿no? Desde esa situación adulta haya habido algún desencadenante, ¿vale? Que te haya recordado, como bien dices tú, a esa vulnerabilidad de niña cuando tú te sentías juzgada, pero que mirando el momento de esa relación, la intención o como os ha dicho, no tenía que ver con este nivel, ¿no? Sino con el nivel de cómo me sentía yo, ¿no? Cuando algo así. Y aunque a pesar de que esta persona no ha intentado juzgar o no era su intención, o sea, realmente a ti ya te ha provocado, ¿no? Esto es cuando tú dices ya, y el enfado no viene solo, o esa activación no viene solo por la situación actual, sino lo que esa situación ha significado para ti en momentos más vulnerables, ¿no? Es como es el mismo desencadenante. Y creo que casi siempre es el caso, ¿no? O sea, nuestras niñas interiores siempre están presentes también. Y por eso creo que es tan importante trabajar por ese nivel. Porque si venimos de un entorno, y casi todos, ¿no? Porque lamentablemente, ¿no? Que dije antes, pues nosotros no hemos tenido educación emocional de jovencitas, nuestros padres menos, nuestra sociedad pues no le ha dado mucha importancia, entonces todos estamos con esta desventaja. Y es también saber que en relaciones suficientemente buenas, es decir, donde nos sentimos suficientemente seguras, es donde más va a estar presente esta niña interior, ¿no? Entonces, cuando estamos con nuestra pareja, es más probable que nos va, ¿no? Que nos va a dar un trigger de algo no resuelto del pasado. Claro. Y si no, ¿no? Y es muy importante de reconocerlo y hacer algo con eso, porque nuestra pareja no nos puede reparentar.
pero nosotras, con nosotras mismas, sí. Ya. No, es un tema bien, bien complejo porque, claro, el enfado al final es una emoción que hemos dicho que es una emoción muy funcional, que nos sirve para entender lo que necesitamos. Y no solamente eso, sino también para establecer límites, ¿no? Tan importantes en cada relación, ¿vale? Tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones de trabajo, el poder decir no a algo, ¿no? Como hablamos también de esta asertividad, mucha gente tiene esa dificultad de decir que no porque piensa que la otra persona se va a enfadar si dice que no, ¿no? Entonces, por evitar una situación incómoda, ¿no? Y eso es cómo se ha ido sintiendo también, ¿no? ¿Qué es lo que ha significado esas situaciones incómodas para esa persona? Y por eso el enfado es muy importante volver a reconectar con él. Si de alguien que nos estuviera escuchando, hay gente por ahí, ha habido también también tenemos algún comentario, que imagina, hay una persona que nos está escuchando que reconoce que lleva años reprimiendo su enfado. O sea, como que lo que no ha oído dice, esa soy yo. ¿Cuál sería el primer paso para empezar a reconectar con esa emoción de forma segura? ¿Qué le aconsejarías? El trabajo con las emociones no es racional, porque es el cuerpo emocional, no es el cuerpo racional. Entonces, suele ser muy simbólico. Que si ya tenemos experiencia con este tipo de terapia y de trabajar con las emociones, no nos va a chocar, pero para alguien que no ha trabajado de esta manera, se suele sobreidentificar con la parte racional y todo lo que tiene que ver con lo emocional le va a parecer un poco ridículo. O sea, si vemos que reaccionamos de esta manera de esto no tiene sentido, qué ridículo, eso es la mente. La mente se expresa de esta manera. A nivel emocional, pues le escribimos una carta, por ejemplo. Yo empezaría, es una buena forma, creo, de empezar, ¿no? Escríbele una carta a tu rabia, ¿no? Con lo que tienes ahora mismo, de, oye, creo que no te siento, o ¿no? Te echo de menos, o por lo que no te entiendo, me das miedo, ¿no? Mira a ver ¿no? Y si te vienen recuerdos creo que te he visto en otras personas, ¿no? Y intenta ser muy concreta, muy específica, ¿no? De qué asociación tienes ahora mismo con la rabia. Ahora mismo, ¿no? Me caes mal, me das miedo, me molestas. ¿Cuándo has estado? ¿Lo has hecho? O sea, has empeorado la situación, ¿no? De ¿Qué relación sacarlo con ella? Sí, sí, para sí. ver en qué punto estás. Esto es como terapia de pareja, pero es terapia de pareja tú con tu rabia. De si no os lleváis bien, si no hay buena comunicación, es porque algo ha pasado, que os ha alejado. Entonces eso hay que recuperarlo y repararlo. Ya. Eso es un buen comienzo, diría. Es un buen comienzo. Me ha parecido muy buena idea el poder también, ¿no? Y eso se utiliza mucho, el poder tener ese momento de escribir, sentarte y hacerte una pregunta, ¿no? Y decir, ¿no? Voy a escribir una carta a mi rabia y a mi enfado. ¿Qué le diría yo? ¿No? ¿Has desaparecido? O te siento pero no te dejo, o no, y tener ese momento en el que uno puede entender un poco más qué es lo que está pasando, ¿no? Y desde ahí o si quieres subir de nivel, escribes una carta de vuelta, siendo tú la rabia, muy bueno. ¿no? De, a ver. Siempre está bien, ¿no? Creo que en el trabajo en sillas también muchas veces es así, ¿no? Estás en una posición pero luego cambias a otra. Muy importante, sí, sí. Esa es la integración. Sí, Ahí sí. realmente avanzamos y sanamos, integrando. No, el mundo no es blanco y negro. Claro. Muy gris. Pues, Stephanie, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy interesante. Tenemos un par de comentarios de Sergi y Mari Perales, que les ha parecido muy interesante esta entrevista. Así que muchas gracias también
por haber participado con los comentarios. Y nada, espero que tú también hayas disfrutado de estar aquí. Sí, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y allá podemos cerrar la entrevista de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Hasta luego.